para iniciar nuestro seminario web. Muchas gracias, Jenny Ureña. Buenos días a todos los que nos están viendo en este momento. El seminario lo iniciaremos dentro de unos minutos, esperando que se conecten las personas. Muchas gracias por su paciencia y atención.
Hola, Buenos días, doctor. Bienvenidos todos a nuestro seminario web del día de hoy. Eh, Doctor Eric Rincón Cárdenas nos acompaña hoy, presidente de Colombia FinTech, y el director de innovación de Transfiriendo, el señor Daniel Espinosa, el ingeniero Daniel Espinosa. Vamos a iniciar con la intervención del doctor Eric Rincón. Doctor, por favor, puede iniciar a compartir su presentación y lo escuchamos muy atentamente. Muy bienvenidos a todos los 30 asistentes que nos acompañan en este momento. Vamos a iniciar a continuación. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. muchas gracias Leonardo por la introducción, muchísimas gracias a Transfiriendo por la invitación para participar de este importante escenario. Les voy a compartir aquí la pantalla para que podamos comenzar a ver la presentación. Por favor, Leonardo, ¿me confirma si ya la está viendo? Sí, doctor, ya la estamos observando. Perfecto, bueno, pues muchas gracias. Vamos a hablar el día de hoy de identidad digital. Y yo he querido denominar esto como de las taras culturales y otros demonios. Y es que existe alrededor del tema de la identidad, de la firma, del proceso de autenticación electrónica, toda una mitología alrededor de lo que debe hacerse en medios electrónicos. Y esa mitología parte del concepto de la firma. Nosotros hemos considerado en medios físicos y presenciales, y no está mal hacerlo, en medios convencionales, en el papel, mejor dicho, que la firma es el principal medio de identificación de las personas, que la firma es el principal vehículo para identificar a la gente por medios físicos o convencionales. Y entonces ustedes se dan cuenta cómo en diferentes trámites, documentos, en procesos, a uno le exigen la presentación de la cédula de ciudadanía, y la cédula de ciudadanía hay que presentarla, y además de eso, de presentar la cédula, entonces se firma manuscritamente los documentos, y al firmar manuscritamente los documentos, entonces ya se da por identificada, autenticada la operación, y eso está perfecto. Y resulta que nosotros pues vemos acá como, y Leonardo es experto en eso, no porque lo haya hecho, sino porque ha estudiado mucho el fenómeno, en Unilago, que queda aquí cerquita donde yo estoy. Pues en Unilago venden cédulas de ciudadanía a 200.000 pesos con hologramas y con el código dimensional de la cédula por detrás. Si uno quisiera economizar algo de dinero, pues va hasta San Victorino en Bogotá, donde las venden ya no en 200.000, sino en 50.000 pesos. Y vean ustedes cómo realmente el tema de la identidad, hay un montón de cuentas de ahorro simplificado y cuentas de ahorro de trámite simplificado que se están abriendo simplemente con la presentación de una cédula, que es un documento que lamentablemente en Colombia ya se viene falsificando, y además de eso de una manera asidua. Vean ustedes que incluso ha provocado el desarrollo de diferentes programas de televisión y de shows televisivos que analizan el fenómeno de lo que es la identificación en Colombia. Entonces, el tema de que nosotros confiemos en que las personas presentan la cédula y que además de eso firman con cualquier garabato, pues es una tara cultural, hay que decirlo así. Y ahí es donde yo llamo la atención sobre algo. Paremos, hay que parar acá cuando hablamos del tema electrónico, y es que antes de pensar en que nosotros, que la panacea es, por ejemplo, desarrollar estos procesos con firmas electrónicas o firmas digitales, debemos pensar en que cuando estamos abordando este tema, deben existir tres conceptos independientes. Uno, la identidad, que significa básicamente verificar a través de fuentes externas, públicas o privadas, que una persona es quien dice ser. Dos, el tema de la autenticación, que se refiere básicamente a que una vez la persona identificada, yo pueda entregarle a esa persona una credencial de autenticación. Una vez identificada esa credencial, se le entrega la credencial de autenticación para que esa persona pueda controlar acceso y consienta electrónicamente una operación.
Y finalmente, también cuando la norma lo exija, que no todas las normas exigen la presencia de firma, y eso es importante decirlo, cuando la norma lo exija, uno podría hablar del uso de firmas electrónicas. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Para aquello donde las normas exijan la presencia de firmas, se pueden utilizar firmas electrónicas, y en muchas otras situaciones se puede utilizar es el consentimiento electrónico a través de una muy buena credencial de autenticación, pero el proceso, el santo grial de todo este tema es la identificación. Identificar de manera inequívoca a una persona en medios electrónicos supone hacer diferentes cotejos contra bases de datos, vincular a la persona al trámite electrónico que se esté revisando. Es decir, supone algo que de alguna forma permita de una manera idónea, verificando y cubriendo todos los riesgos asociados a la suplantación de identidad, que permite establecer que una persona es quien dice ser. Y ese no es un proceso necesariamente sencillo. Es decir, ahí uno puede tener soluciones desde biométricas, soluciones de comparación contra bases de datos, un montón de cosas, pero esas soluciones no serán muchas veces suficientes si no logramos finalmente, digámoslo así, tener un riesgo residual que sea tolerable en materia de suplantación de identidad. Y la solución no es, por ejemplo, hacer el cotejo o la comparación de la identidad únicamente contra las bases de datos de la registraduría, porque incluso en la registraduría hay problemas, hay falsos positivos en materia de identificación, en fin, hay situaciones que pueden llegar a ser complejas. Entonces, lo primero es que tengamos claridad meridiana sobre el tema de los tres momentos que se encuentran vinculados a la identidad digital en un proceso electrónico, lo que yo denomino el onboarding digital completo, que es identificar por medios electrónicos, autenticar por medios electrónicos y firmar electrónicamente en aquellas operaciones, trámites o documentos que así lo exijan. Y eso significa tener clara una regla transformadora de, cuando digo regla transformadora me refiero al megaconcepto de transformación digital, que ahora está mucho más de moda. Bueno, ya no está de moda la transformación digital, debe ser una regla de reinvención, porque ahora está muy de moda la expresión reinventarse, reinvención. Entonces, la norma o la regla transformadora es no trasladar la burocracia física a una burocracia digital. No podemos convertir que porque lo hacemos así de manera física o convencional, de esa misma forma lo tenemos que hacer a través de medios electrónicos. Es que comencemos solamente por el proceso de vinculación de un cliente. Ya no va a ser presencial. Y lo ideal es que incluso post-COVID o post-cuarentena, porque el COVID va a permanecer seguramente durante varios meses hasta que no haya tratamiento o cura, digo yo, tratamiento eficiente o una vacuna, pues sencillamente en esto se va a imponer el distanciamiento social y las soluciones electrónicas van a tener que utilizarse todo el tiempo. Entonces, nuevamente hago yo el siguiente análisis. Yo primero debo identificar, después debo autenticar y finalmente debo lograr la firma. Y eso significa realizar el onboarding digital, la identificación digital del cliente, que debe tener en cuenta este cuadrante que me permití desarrollar. Uno, la situación cuando el cliente es vinculado y se requiere algún proceso presencial, pues lo que hacen, por ejemplo, las instituciones financieras, que le entregan un PIN simple, una clave de 4 dígitos al cliente para que con eso él pueda acceder, controlar acceso e incluso consentir electrónicamente. Cuando no es cliente y se requiere algo presencial, vean ustedes que lo que hacen muchas instituciones financieras hoy en día es utilizar biometría. Entonces, se utiliza y alguna de esta biometría, parte, porque no lo hacen todos los bancos, va directamente hasta la base de datos biográfica y biométrica de la registraduría. Hay otros que no. Cuando el cliente es vinculado de manera, es decir, cuando el cliente ya está vinculado y se requiere algún proceso electrónico, pues lo que hace normalmente el banco es que entrega, nuevamente les digo, un OTP, el One Time Password, que son esos tokencitos que tienen una clave dinámica que va cambiando cada 10 o 15 segundos, o una clave, o un PIN de acceso, en fin. Pero el proceso realmente importante es ese que se encuentra en el cuadrante de la derecha abajo, y es básicamente cuando no es cliente
y cuando se tiene que hacer de manera electrónica. Ahí es donde es importante el onboarding digital, que es esa vinculación, la identificación digital. Esa identificación digital implica un cotejo, una serie de comparaciones contra diversas bases de datos externas, públicas o privadas. Y ojalá no una sola, sino que este es un tema complementario, donde yo puedo utilizar, por ejemplo, temas de biometría dactilar o facial, más consulta en un buro de crédito, más la consulta, por ejemplo, al Archivo Nacional de Identificación, más lo que se nos ocurra. Es decir, normalmente quedarse con una sola solución para identificar es asumir un riesgo bastante alto y hoy en día nadie lo hace. Todo el mundo tiene soluciones complementarias, algunos incluso multibiométricas, que les permiten identificar de manera adecuada a los diferentes clientes en ese proceso que es el del onboarding digital. Entonces, una vez identificado, ahí sí puedo entregar una credencial de autenticación que le permitiría a la persona acceder a los diferentes servicios, controlar acceso a los sistemas de información o a lo que yo le esté ofreciendo y adicionalmente consentir. Es decir, ¿qué significa consentir? Consentimiento electrónico, es decir, que pueda de alguna manera manifestar la voluntad sobre determinado proceso, documento, trámite que se esté realizando. Y en ese sentido hay diferentes modelos de autenticación. Hay un modelo simple, que es lo que trae, pues básicamente contraseñas estáticas, claves, pines, ¿sí? Ese tipo de cosas. Hay una autenticación robusta que incluso la califica la Superintendencia Financiera como la autenticación fuerte. Esos mecanismos de autenticación fuerte en Colombia están definidos en la circular externa 029 del 11 de diciembre de 2019. Entonces, allí, ¿qué es lo que nos dice la superintendencia? Por ejemplo, en autenticación fuerte está la biometría y es cualquier tipo de biometría. No es que sea la biometría contra la base de datos biográfica y biométrica de la registraduría, no. Es cualquier tipo de biometría. Además de eso, también están los OTPs con un segundo factor de autenticación, los One Time Password, también las tarjetas del estándar europeo de Mastercard y Visa, también estarán adicionalmente las características de los dispositivos desde los cuales se hacen los accesos con un segundo factor de autenticación. Es decir, existen ya diferentes posibilidades para lograr esa autenticación fuerte y generar, digámoslo así, los efectos de lo que tendría la autenticación electrónica. Y aquí yo llamo la atención sobre algo. Identifico, autentico, y el mecanismo de autenticación, pues se supone que me permite vincular el atributo técnico de la autenticidad. Quedémonos con eso. El atributo técnico de la autenticidad está definido en los mecanismos de autenticación. Pero yo tengo además de eso la posibilidad también de firmar electrónicamente. Y la firma electrónica básicamente está definida en Colombia en el decreto 2364 del año 2012. Se dice que una firma electrónica es un mecanismo técnico que identifica a una persona ante un sistema de información y que permite garantizar la confiabilidad y la apropiabilidad, que en Colombia confiable y apropiado es básicamente la garantía de autenticidad y la garantía de integridad. Entonces, ya yo les decía acá, un mecanismo de autenticación, identifico, entrego la credencial de autenticación y con esa credencial de autenticación podría firmar electrónicamente si y solo si garantiza la integridad, es decir, si se puede vincular el atributo técnico de la integridad a través de técnicas de cifrado y cosas que seguramente más adelante les puede contar Leonardo Maldonado. Las firmas electrónicas entonces podrían partir de mecanismos de autenticación. La respuesta es sí, pero tendríamos que entregarle a ese mecanismo de autenticación el atributo técnico de la integridad a través de, como les digo, diferentes mecanismos o alternativas tecnológicas que permitan brindar ese atributo. Y aquí es muy importante señalar que una de las modalidades de la firma electrónica es la firma digital, pero la firma electrónica es igualmente válida a una firma digital. Es más, hoy en día la diferencia que existía entre una firma electrónica y una firma digital es que en una firma electrónica puede ser autogenerada,
Mientras que en el caso de una firma digital siempre se requiere la intervención de un tercero de confianza, que son los prestadores de servicios de certificación, las entidades de certificación digital. En una firma electrónica no es necesario. Y en una firma electrónica pasa algo bien interesante, y es que las firmas electrónicas pues tienen una facilidad desde el punto de vista de la experiencia de usuario y costos menores. En una firma digital no. La ventaja que tenía la firma digital, la ventaja que tiene la firma digital hoy en día, es que de la firma digital, como interviene el tercero de confianza, la entidad de certificación digital, se le está trasladando el riesgo de suplantación de identidad. Pero si yo tengo dentro de mi estructura técnica una solución de firmado electrónico que me permita verificar la autenticidad, pues yo me puedo quedar con mi modelo de firmado, y así es como lo hacen todos los bancos acá en Colombia, así es como lo hace la DIAN, porque la administración tributaria en el año 2015 se pasó de un modelo de firma digital a un modelo de firma electrónica en la relación Estado-contribuyente. Y la razón tiene que ver con que ellos han mitigado de manera adecuada sus riesgos y pueden asumir ese riesgo, o mejor, pueden presentar ante la autoridad judicial o administrativa cualquier tema, porque ellos pueden verificar temas de autenticidad e integridad con su modelo. El tema de la firma digital, entonces, ¿cuál sería el gran valor agregado que tiene hoy en día? En que la integridad sí está, digámoslo así, como hay una presunción sobre autenticidad e integridad en la firma digital, tal vez la presunción de integridad es lo valioso que tiene hoy en día el esquema de firmado digital, porque incluso la firma electrónica, como hay una presunción en el Código General del Proceso, en las normas procesales acá en Colombia hay una presunción de autenticidad sobre los mensajes de datos, pues uno diría que esa presunción de autenticidad acompaña, por supuesto, los procesos que se encuentren firmados electrónicamente, y pues ese ya no será el valor agregado. El valor agregado tiene que ver es con el componente de la integridad. Pero si yo, desde el punto de vista técnico y jurídico, tengo la forma de mostrar que ese mecanismo tiene el atributo de la integridad, yo estoy al otro lado, desde el punto de vista de las características jurídicas del mecanismo. Entonces vean ustedes cómo la firma es simplemente un eslabón dentro del proceso de onboarding digital. Lo más importante, como les decía, el santo grial es la identificación. ¿Cómo identifico yo de manera conveniente, adecuada, idónea a una persona por medios electrónicos? Y esto nos lleva a un cuentazo que existe en muchos escenarios, sobre todo comerciales. Hay un cuento que es, mejor dicho, el cuentazo, y es el tema de la firma digital como el generador de no repudio. Ese es un bonito cuento. Eso es un bonito cuento, pero es un cuento. ¿Por qué? Porque tal vez hasta el año 2012 era cierto que de una firma digital se podía desprender el no repudio, porque la norma antes del 2012, pues claramente decía que de una firma digital se podía desprender autenticidad e integridad. Antes del 2012 no se encontraba definida en Colombia de una manera adecuada la firma electrónica, entonces no sabíamos cómo era una firma electrónica, pero desde el 2012 nos está diciendo que la firma electrónica debe permitir la verificación de autenticidad e integridad. Y si yo en un mecanismo electrónico de firma logro probar o garantizar esos dos atributos, autenticidad más integridad, da igual, no repudio. Es más, en ninguna norma del ordenamiento jurídico colombiano se señala que hay no repudio de una firma digital. Eso no existe. No existe. El tema del no repudio es una ficción legal, es una entelequia, es algo que puede llegar a tener hasta un bonito mensaje comercial, pero no es algo que esté definido de una manera, digámoslo así, directa en la ley. La ley lo que dice es autenticidad e integridad, y autenticidad más integridad igual no repudio. ¿Eso podría traducirse también en una firma electrónica? La respuesta es sí. Si yo puedo verificar autenticidad e integridad, pues tengo no repudio, con lo cual el famoso tema de que de una firma digital se desprende de manera automática el no repudio, es un carretazo, es un cuentazo muy bonito, pero no es un cuento que pueda ser sostenido desde el punto de vista jurídico, o por lo menos no a partir del año 2012, donde dos normas pues modificaron completamente ese cuento. Uno, el decreto 2364 de 2012 que definió las firmas electrónicas en el país, y dos, el Código General del Proceso, la ley 1564, que establece una presunción de autenticidad de los mensajes de datos. Eso significa que pues, estamos en medio de
de algo que no es realmente cierto. El no repudio se puede verificar también de un documento electrónico que se encuentra firmado electrónicamente y no solamente de los que tienen firma digital de una entidad de certificación digital. Bueno, el tema era básicamente eso lo que yo quería compartir con ustedes y le doy paso a Leonardo para que continuemos con la exposición. Muchas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas, las resolveremos al final. Yo voy a dar una explicación breve de ese mismo tema de identificación, autenticación y firma desde otro punto de vista. Permiten, comparto pantalla. Ujú. Listo, perfecto. Bueno, la identificación, autenticación y firma es un tema que siempre suele generar algún tipo de confusión y hay distintos puntos de vista. En, en la presentación ustedes pueden ver en este momento una diapositiva donde se habla de cómo era la identificación por medios electrónicos por Internet hace algunos años y cómo es ahora. Básicamente consiste en establecer quién está del otro lado de la pantalla cuando hay una conexión a Internet. Entonces, nosotros podemos realizar la validación de identidad mediante la identificación, o sea, usando la identificación, que es la capacidad de establecer el nombre y otras informaciones de una persona de forma exclusiva, vinculándola a un usuario de un sistema de información o de una aplicación de software que se está ejecutando en un entorno informático, sistemas operativos, sistema de red, Internet. La autenticación. Aquí vemos un meme también de cómo procedemos a hacer una autenticación en un sistema. Muy generalmente lo veníamos haciendo con contraseñas. Entonces, el concepto de la autenticación es la capacidad de mostrar que un usuario o una aplicación es realmente quien dicha persona o aplicación asegura ser para tener acceso a los recursos de un sistema o una red de computadores. Este proceso implica que haya una identificación previa y una autenticación demuestra, digamos, por el eje, por ejemplo, en el caso de la contraseña, que la persona que se está conectando es una persona que ha sido previamente identificada y se le ha asignado un nombre de usuario y una contraseña. Y finalmente la firma electrónica. Aquí vemos un meme donde le han indicado a alguien que implementara la firma electrónica y ese alguien colocó una imagen escaneada de su firma autógrafo o de su grafo de firma. Eh, el concepto de firma electrónica es que se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de este, tal y como si se tratara de una firma autógrafa, pero en medios electrónicos. Este proceso implica la identificación y la autenticación del emisor, es decir, los tres conceptos están encadenados. Es importante tener esa diferenciación. ¿Para qué usamos la firma electrónica? Y voy a abordar una de las preguntas que ya nos hicieron. La firma electrónica tiene varias subespecies. De pronto el doctor Eriga a continuación me podrá complementar. Una especie dentro del género de firma electrónica es la firma digital. Ya el doctor habló de distintos mitos que hay alrededor de esta. La firma digital es la que se basa en claves criptográficas pública y privada, en criptografía de llaves que permite establecer, digamos, la asignación de esa firma digital a una persona que puede ser a través de una entidad de certificación abierta o una autoridad de certificación cerrada y tendrá un alcance de acuerdo a ello.
La firma electrónica pueden ser contraseñas, claves de un solo uso o patrones biométricos, como nos lo señala el decreto 2364. Y yo diría que son mecanismos que, si bien la firma digital hace parte de esa familia electrónica, es una subespecie de la firma electrónica, tenemos innumerables casos donde, por la característica del caso de uso, puede llegar a ser más conveniente el uso de otro tipo de firmas electrónicas distintas a la digital. Y habrá algunos casos donde la digital incluso puede llegar a ser que por norma sea obligatoria. Para finalizar este compendio de diapositivas, entonces se concluye que la identificación se realiza o mediante preguntas basadas en conocimiento, o como lo dice su sigla en inglés, Based Answers, comparación de rasgos biométricos, como ya lo señaló el doctor Eric, huella dactilar, biometría facial, biometría de voz, biometría de los rasgos de los ojos, hoy en día muy de moda por el uso de los tapabocas, la verificación de bases de datos de gobierno, financiero, como los buros de crédito, inclusive ya se están usando redes sociales, y usualmente se agrega búsqueda en listas de personas expuestas políticamente, o la mejor conocidas como PEP. Bases de datos de lavado de activos, y dependiendo de las necesidades de negocio se valida capacidad financiera, académica o experiencia. Una vez identificado, se procede a entregarle un mecanismo de autenticación. Como ya lo venía diciendo, entre estos se encuentran las contraseñas, claves de un solo uso, o mejor conocidas por su sigla en inglés, OTP de One Time Password, biometrías. Los mismos dispositivos pueden llegar a generar una huella de identificación, los smartphones, los teléfonos inteligentes, las tabletas, distintos dispositivos. Aplicaciones, también hay aplicaciones que se instalan en los dispositivos y permiten generar factores de autenticación, las conductas, los hábitos y los perfiles. Y una vez teniendo identificados y autenticados a los usuarios, es posible generarles o usar esos mismos medios de autenticación con unas reglas de implementación específicas. Se puede generar firmas sobre documentos electrónicos, sobre registros en bases de datos y mensajes de datos en general. Estos mecanismos de firma deben garantizar que el mensaje es inalterable, auténtico y vincula al firmante de manera inequívoca. Incluso en algunos casos de uso es necesario también tener una prueba inalterable del momento en que ocurre la firma electrónica. Imaginémonos una licitación donde se hace un lance, o sea, hace una oferta y tiene que quedar registrado con la hora legal colombiana, esa lance o ese registro de oferta. Eh, entonces, con esto concluiría yo la identificación, autenticación y firma electrónica. Todo esto es relevante porque estamos viviendo una nueva realidad post-COVID-19. Aquí vemos unos ejemplos que han hecho algunos caricaturistas, donde tenemos una nueva realidad, donde el COVID nos hizo acelerar el proceso de lo que se llamó transformación digital, los hábitos de trabajo, estar trabajando desde casa, sin que sea un teletrabajo formalmente dicho, e incluso hasta hemos tenido que aprender nuevas habilidades por la imposibilidad de acceder a algunos servicios que generalmente asistíamos, y que no pueden ser hechos de manera remota, como se muestra en la primera caricatura de la izquierda. Entonces, esta es nuestra nueva realidad. Los medios electrónicos están ayudando a muchos negocios a sobrellevar esta, digamos, coyuntura. Y nosotros desde Enter ID Transfiriendo tenemos algunas soluciones que podemos compartirles, para lo cual ya voy a ceder la palabra
al ingeniero Daniel Espinosa, director de innovación de Transfiriendo. Muchas gracias por acompañarnos. Daniel, adelante. Bueno, Leonardo, muchas gracias por la intervención. Primero que todo, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta serie de webinar que hemos venido realizando con el acompañamiento del doctor Eric Rincón, con Leonardo Maldonado de parte de Enter ID y quien les habla, Daniel Espinosa, director de innovación de Transfiriendo S.A. Yo lo que les quiero básicamente mostrar en este momento es una pequeña aplicación y un caso de uso de todo lo que el doctor Eric Rincón y lo que Leonardo Maldonado nos han venido comentando, para que podamos aterrizar un poco los conceptos de los cuales nos vinieron hablando y podamos nosotros tener un contexto un poco más materializado de lo que se acaba de hablar. Les voy a aquí compartir mi pantalla para que veamos rápidamente qué es lo que les quiero comentar. Primero que todo, pues nosotros en Transfiriendo somos unos fieles creyentes de que todos los procesos son susceptibles de llevarse en el mundo electrónico. Por esta razón, llevamos 15 años apoyando a empresas del sector asegurador y del sector salud y de otros sectores a digitalizar sus procesos y apoyarlos pues en todo este proceso para volverlos más eficientes y más asequibles a sus clientes y usuarios finales. En este momento, nosotros les queremos hablar de una solución que hemos denominado documentos. Y básicamente, ¿qué es documentos? Es una solución tecnológica centralizada que permite la emisión de documentos electrónicos con validez legal y probatoria, habilitando pues a la intervención de los diferentes actores de una cadena de valor específica. Como les comentaba, nosotros apoyamos cadenas de valor del sector asegurador, del sector financiero, del sector salud y apoyamos todo este proceso a través de esta nueva plataforma. Básicamente, pues quiero hacer como un pequeño énfasis en el contexto legal sobre lo que hablaba el doctor Rincón. Pues la ley 527 del año 99 profesa que para generar los documentos electrónicos necesitamos garantizar 4 atributos básicos sobre la información electrónica, porque la información electrónica no solamente pues los documentos que generamos, sino es cualquier tipo de mensajes de datos que se pueden dar en una transacción. Y esos 4 atributos son la autenticidad, la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información. Básicamente, pues nosotros a través de esta plataforma lo que estamos haciendo es poder aplicar todos estos conceptos y garantizando estos atributos, no solamente de la ley 57 del año 99, sino con el decreto 2364 de 2012, el decreto 1074 de 2015, y enfocado, por ejemplo, a documentos como llamamos el formulario electrónico de conocimiento cliente. Aplicamos también normatividad relacionada a la circular básica jurídica 029-2014, a la circular 055-2016, para poder llevar al mundo electrónico este tipo de documentos. Básicamente, pues nosotros aquí también aplicamos lo que es el concepto del onboarding digital, que ya pues el doctor Eric Rincón lo dejó muy claro. Sin embargo, pues básicamente lo que nosotros hacemos a través de la plataforma también es poder vincular e identificar las personas en tiempo real. Esto pues a través del diseño de procesos no presenciales y el uso de canales 100% digitales. Son procesos que son autoasistidos y autogestionados por las personas, es decir, cualquier persona puede llevar a cabo su proceso de onboarding de manera no presencial. Y por otro lado, pues de acuerdo a la normatividad vigente, tienen su validez jurídica y probatoria correspondiente. Nosotros para el proceso de onboarding digital, y vuelvo a colación a lo que mencionaba el doctor Eric, utilizamos bases de datos de terceros de confianza, ¿sí? Y utilizamos otros mecanismos tecnológicos para llevar a cabo este proceso. ¿Qué bases de datos externas utilizamos nosotros? Utilizamos bases externas como por ejemplo lo que llaman los buros de crédito o las entidades, las centrales de riesgo, que son las que pues, recopilan toda la información de las personas a través de diferentes entidades que le reportan. También tenemos acceso a las bases de datos de la Registraduría Nacional, al llamado ANI, que es el Archivo Nacional de Identificación, donde pues podemos llegar a hacer un nivel de cotejo de información contra esa información que nos retorna la registraduría.
Por otro lado, tenemos otros mecanismos también que son la verificación de identidad a través del reconocimiento facial, utilizando lo que Leonardo mencionaba, que es la biometría facial. Y todo este conjunto de componentes al final nos permiten gestionar lo que es el proceso de identificación, autenticación y firma de un usuario. Esta herramienta, como les comentaba, básicamente la podemos nosotros en este momento adaptar a cualquier documento electrónico. Tenemos casos de uso ya implementados en diferentes clientes, como es el formulario electrónico de conocimiento del cliente, como son el consentimiento informado y otro tipo de documentos que son susceptibles de habilitar en el mundo electrónico con estas características. De manera inmediata, yo les quiero mostrar un caso de uso en este momento de la herramienta donde vamos a ver la aplicación de los conceptos que acabamos de ver. Repito, la identificación, la autenticación y la firma de las personas para finalmente generar y emitir un documento llamado consentimiento informado con la validez jurídica y probatoria correspondiente que estos elementos nos dan. Entonces, básicamente, como les comentaba, el caso de uso es el consentimiento informado. Digamos, para los que no lo conocen, el consentimiento informado es un documento que se utiliza en el sector salud, que es susceptible de firma de parte del paciente y de los médicos tratantes cuando se van a practicar ciertos procedimientos dentro de las instituciones de salud. Aquí, básicamente, nosotros hacemos captura de la información básica de la persona, pedimos cuatro datos básicos en donde inicialmente podemos hacer un cotejo contra bases de datos externas para empezar a hacer estos mecanismos y a emplear estos mecanismos de identificación de las personas. Luego de esta pantalla, lo que viene es la solicitud de datos complementarios, donde, como les mencionaba, podemos consultar esas bases de datos, donde podemos ya hacer esos cotejos a nivel de información y demás para ir depurando el nivel de riesgo que pueda representar la transacción. Aquí es importante y hago a colación de que si bien los procesos de los documentos electrónicos son susceptibles de llevar al mundo digital y al mundo electrónico, es importante que para cada tipo de documento se evalúe el nivel de riesgo, como lo mencionaba el doctor Eric Rincón. Dependiendo de ese nivel de riesgo y dependiendo de esa evaluación del nivel de riesgo, es que se definen los mecanismos idóneos para utilizar en los procesos de identificación de las personas. Como lo mencionaban, puede ser un OTP, puede ser una biometría, puede ser la consulta a bases de datos de terceros de confianza, pero en resumen, lo más importante cuando ustedes están evaluando qué mecanismo de identificación se va a implementar, realmente es el nivel de riesgo que representa la transacción para las compañías dentro de su administración de riesgos operativos y riesgos que representan este tipo de transacciones para las compañías. Bueno, luego de esto, nosotros habilitamos pues una serie de información adicional para que la persona acepte el tratamiento de datos personales, consulta en centrales de riesgo se aplica, etcétera. Y en este momento aplicamos un mecanismo que es el proceso de identificación de la persona a través de algo que se llaman las preguntas tipo reto. Luego de superada esa validación, nosotros hacemos la solicitud a la persona para que seleccione la entidad de salud a la cual va a diligenciar el consentimiento informado. Este consentimiento informado, dentro de las características pues, de los procesos de las instituciones prestadoras de salud, sea que puede ser diligenciado por el paciente o puede ser diligenciado por el acompañante del paciente en caso de que sea, por ejemplo, un menor de edad o que el paciente en este caso no sea una persona que esté dentro de sus capacidades físicas y mentales para tomar este tipo de decisiones. Básicamente lo que hacemos acá es habilitar la interfaz de captura de esta información para habilitar posteriormente los mecanismos de firma electrónica y de generación del documento electrónico. En este momento, entonces, lo que hacemos frente a la solución es mostrarle al paciente o al acompañante que está diligenciando en este momento la información todas las condiciones que está, digamos, aceptando y que está todos los riesgos que se están transfiriendo por parte del personal médico y que se están aceptando por parte del paciente. Luego de esto, viene un proceso
que es la identificación a través de lo que llamamos el OTP para habilitar el mecanismo de firma electrónica. En este momento, como ustedes lo ven, es un proceso completamente autogestionado en el cual el paciente es el que viene haciendo todo el proceso y en este momento, a través de la tecnología que estamos utilizando, solicitó un OTP para realizar el proceso de firma electrónica. Como es de su conocimiento, ese one-time password o código de único uso llega a través del canal seleccionado a la persona, que puede ser un correo electrónico, puede ser un mensaje de texto, y ese código es verificado a través de la pantalla donde pues se hace toda la verificación correspondiente que corresponda al número enviado y demás. Y como producto de esta acción se genera la firma electrónica por parte del paciente en este caso. Hasta aquí hemos visto el proceso que realiza la persona dentro de ese proceso autogestionado. Como les comentaba, la firma electrónica es autogestionada y donde la persona realizó el proceso de firma electrónica de ese consentimiento informado. Seguidamente, vamos a ver el proceso que realizaría el personal médico, llámese un médico especialista, un médico cirujano, una enfermera jefe, cualquiera de esas personas que hacen parte de la prestación del servicio de salud y con la cual está interactuando el paciente para que esta persona a través de su firma también avale el consentimiento que acaba de diligenciar ese paciente. Entonces, nosotros acá, básicamente al personal médico, al personal que está ingresando para poder firmar ese consentimiento informado por parte de la institución de salud, habilitamos el acceso para que él pueda consultar toda la información que se acabó de diligenciar en el documento y adicionalmente habilitamos una interfaz para que él pueda también incorporar sus datos que van a estar asociados finalmente al mecanismo de firma electrónica dentro del documento electrónico, que en este caso es el consentimiento. Aquí entonces está la interfaz de captura, la persona digita sus datos como personal médico y como producto de esto, nuevamente habilitamos un mecanismo de autenticación para generar el mecanismo de firma electrónica. En este caso, nuevamente generamos a través del canal email un OTP, el cual recibe en este caso la persona que está realizando el rol de médico o el rol del personal de salud y es ingresado en pantalla para aplicar la firma electrónica sobre el documento. Luego de este proceso, digamos que básicamente lo que nosotros vamos a obtener es una representación gráfica del documento, o sea, una representación gráfica de ese mensaje de datos, porque como lo hemos mencionado, más allá de documento electrónico son mensajes de datos. Vamos a obtener una representación gráfica de ese consentimiento, el cual va a tener incrustadas las firmas electrónicas que se acaban de dar en el proceso que acabamos de ver, tanto del paciente como del médico correspondiente. En este caso, nosotros también pues habilitamos la interfaz dentro de nuestra plataforma para la consulta de estos documentos. Esto pues relacionado a los temas de disponibilidad de la información, de que sea susceptible de consulta en el momento que se requiera. Y nosotros generamos la representación gráfica del consentimiento informado, donde incrustamos, como les comentaba, las firmas electrónicas correspondientes y digamos que ya dentro de nuestra solución ese hash de la firma electrónica está relacionada pues tanto con el documento como con los datos de la persona que realizó todo el proceso de firma electrónica. Este documento pues básicamente dentro del modelo que nosotros manejamos llega también al paciente donde se le entrega su copia controlada del proceso y en este momento nosotros digamos ya finalizamos la emisión de ese documento electrónico aplicando los principios que acabamos pues, de ver dentro del marco teórico y de conocimiento que nos abordó el doctor Eric Rincón y Leonardo Maldonado. Y finalmente pues tenemos ese documento electrónico con esa validez legal y probatoria que se trabaja. Como les comentaba, este modelo es aplicable a cualquier tipo de documento. Ya lo tenemos, por ejemplo, en lo que denominamos el formulario electrónico de conocimiento del cliente, que venimos ya trabajando en algunas entidades aseguradoras y demás. Y esta información, pues digamos a nivel de los documentos que estamos trabajando, es parametrizable para cualquier tipo de documento que se requiera. Sin más preámbulo, pues agradeciéndoles mucho el interés de estar acompañándonos el día de hoy.
agradeciendo el tiempo que sacaron para acompañarnos en este segundo webinar que estamos realizando el día de hoy. Y dejarles la invitación también, pues, que nos acompañen en los webinars siguientes que se vienen trabajando con el doctor Edwin Rincón y con Leonardo Maldonado. Y muchas gracias a todos por la atención y esperamos entonces dudas, inquietudes o cualquier pregunta correspondiente sobre lo que les acabamos de comentar. Muchas gracias a todos. Gracias, Dani. Doctor Eric, ya como es de costumbre, al final de nuestra presentación tenemos las preguntas. La primera que tengo registrada acá es la de Lina Hidárraga, que nos pregunta cuál es la diferencia entre la firma electrónica y digital y si las dos son legales. Bueno, la diferencia entre una firma electrónica y la firma digital es que básicamente la firma electrónica es un mecanismo técnico que identifica a una persona y que permite verificar tanto autenticidad e integridad en el mensaje de datos donde se impone o en la información electrónica donde se impone. La firma digital es un procedimiento matemático que requiere la intervención de un tercero de confianza, que es una entidad de certificación digital acá en Colombia, y que permite también desarrollar la autenticidad y la integridad dentro de la comunicación o dentro de la información electrónica. La diferencia básicamente estriba en dos temas. Uno, en que en la firma digital se necesita la intervención del tercero, y dos, en que la firma digital está sustentada en una tecnología que hoy en día, desde el punto de vista reglamentario, la norma que reglamenta este tema es el decreto 333 del año 2014, y necesita básicamente la infraestructura de llave pública o PKI, es decir, tiene una tecnología vinculada para su emisión y para su desarrollo. En la firma electrónica no, es mucho más abierta, mucho más flexible, y desde el punto de vista jurídico las dos son perfectamente legales. La firma digital está desarrollada en el artículo 28 de la ley 527, la firma electrónica está desarrollada en el artículo 7º de la ley 527, la firma digital desarrollada reglamentariamente en el decreto 333 de 2014, la firma electrónica desarrollada en el decreto 2364 del año 2012. Las dos son perfectamente válidas y las diferencias hoy en día, pues como les decía yo en la exposición, son realmente muy escasas desde el punto de vista de su alcance probatorio. Muchas gracias, doctor. Lina Hidárraga nos pregunta también, ¿la firma que uno hace por correo electrónico es válida para soportar un documento electrónico? Pues mire, yo estaba hablando hace poquito con la directora, la editora de Asuntos Legales del diario La República, precisamente señalándole que allí se publicó algo que es un poco impreciso, y es que se dice que una firma escaneada o una firma digitalizada, que no es lo mismo que firma digital o que firma electrónica, se dice que una firma escaneada puede ser un modelo de firmado electrónico. Eso no es así. Una firma escaneada o una firma digitalizada es básicamente una foto que se puede poner donde uno quiera y puede ser materia de gran repudiabilidad desde el punto de vista jurídico. Entonces, una firma digitalizada o una firma que esté en un correo electrónico, si se trata de esa la pregunta, si es una firma escaneada, pues eso es completamente repudiable a nivel jurídico porque es una foto, ¿no? La foto uno la puede extraer de cualquier lugar y la puede poner donde quiera. Entonces, hay que tener en cuenta que esas no son modelos de firmado electrónico. Doctor, yo entiendo que la pregunta hace relación a la firma que se coloca al pie de un mensaje de correo electrónico donde usted coloca su nombre, su cargo y datos de contacto. ¿Podría ser de pronto desde ese punto de vista? Pero si se da en ese tema, sería más un mecanismo de autenticación electrónica, podría ser visto así, que como una firma electrónica, porque pues habría que hacer toda una integración técnica, Leo, que si quiere explíqueselo a la audiencia para lograr la integridad. Es decir, ahí Ok. yo le devuelvo la pregunta a Leo, o mejor, le entrego la pregunta a usted para que, Muchas gracias, doctor. para que nos... Bueno, Valentina, la firma por correo, siempre y cuando se pueda demostrar que no hubo modificación o alteración del mensaje de datos, podría llegar a tener la validez y las características. Lamentablemente, pues ya han habido casos documentados donde
un tercero que puede enviar un mensaje a nombre de otra persona podría llegar a intentar hacer una suplantación. Entonces es un tema que eventualmente sería mejor cubierto con mecanismos como la firma electrónica con prueba de que no ha habido modificación del mensaje. Jenny nos pregunta, doctor Jenny Ureña, ¿cómo se adquiere un estampado cronológico en una pyme con los recursos que se tiene sin adquirir un software nuevo? Pues el tema del estampado cronológico es que el servicio de estampado cronológico es un servicio de certificación digital. Yo creo que hoy en día se puede hablar de sellos digitales de tiempo que se pueden conseguir o que se podrían de alguna manera revisar en el mercado. No sé, Leo, ahí también si nos complementa con cuáles podrían ser como alternativas para esos sellos digitales de tiempo. Efectivamente, doctor, hay servicios de registro de hora. Digamos, es posible establecer la sincronía de unos servicios de firma electrónica con el Instituto Nacional de Metrología, que es la fuente legal de hora en Colombia. Específicamente podrían sincronizarse nodos de blockchain y llevar a ese blockchain el registro de la hora, o podrían llevarse a bases de datos que tengan mecanismos de inmutabilidad, que nos permitan establecer que efectivamente un mensaje de datos existió en un momento dado. Entonces, respondiendo a esa pregunta, es posible no solamente hacerlo con estampado cronológico, sino con otros mecanismos. De pronto Jenny nos puede escribir a nuestro correo info@transfiriendo.com y podemos darle una gama de posibilidades. Maya Alejandra nos pregunta, para efectos de realizar la identificación de una persona, ¿no se requiere acceder a las bases de datos de la registraduría? Ahí, doctor, no sé, yo creo que hay que diferenciar el concepto de identificación al de validación de identidad, que pueden ser distintos, ¿no, doctor? Sí, así es, así es. Ese es, digámoslo así, son completamente diferentes los dos conceptos. Por supuesto, esas bases de datos son muy importantes, pero son una de las alternativas que existen para lograr la identificación. No. Ok, perfecto. Lina nos pregunta, ¿es viable hacer la implementación de los documentos electrónicos sin un software? Y si llegara a ser viable, ¿cómo se hace dicha implementación? Pues sí, por supuesto, es perfectamente viable. Por ejemplo, si no es un software, tendría igual que utilizarse un procesador de texto. Y pues la implementación, pues dependerá, uno puede desarrollar flujos documentales a través de correo electrónico, por ejemplo, cosas muy sencillas que pasan sobre todo en las empresas o en las organizaciones más pequeñitas. Entonces, pues eso ya depende del tipo de proceso que uno quiere intervenir, ¿no, Leo? De acuerdo, doctor. Exactamente. De pronto pueden haber distintas preguntas dependiendo del caso de uso, entonces también pueden escribirnos a nuestro correo y podemos asesorarlos. ¿Qué software, pregunta Valentina Jara, qué software se recomienda para implementar la firma digital? Bueno, el tema de firma digital depende directamente de las denominadas entidades de certificación digital. Allí lo que yo sugeriría es que si alguien quiere revisar el tema de firma digital, no de firma electrónica, sino de firma digital, puede acceder a la página web de el ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, que tiene el directorio de las entidades de certificación que se encuentran dadas de alta o acreditadas en el país. Ok. Lina nos pregunta, ¿cuáles son los mecanismos y procedimientos de protección de los documentos electrónicos? Pregunta muy importante, ¿no, doctor? Sí, yo considero que ahí lo que señala la norma en Colombia es que de un mensaje de datos o de un documento electrónico se deben desprender para valorarse probatoriamente, para que pueda un juez o una autoridad administrativa revisar esa información de manera adecuada, tienen que validarse tres atributos: autenticidad, integridad
y disponibilidad de la información. Esa autenticidad, integridad y disponibilidad son las que se tienen que establecer o las que se tienen que verificar en medios electrónicos. Perfecto, doctor. Juan Rocha pregunta directamente al doctor Eric. Doctor Eric, pareciera que siempre se completa el proceso con firma electrónica y no simplemente el consentimiento electrónico. ¿Esto es cierto? Pues al doctor Juan Carlos tengo que decirle que no le entendí bien la pregunta. Yo ya la había leído y creo que tiene que ver, a ver, me voy a volverla a leer a ver si esta vez la entiendo un poquito mejor, pero le entendía, pareciera que siempre se completa el proceso con firma electrónica y no simplemente el consentimiento electrónico. ¿Esto es cierto? No necesariamente, doctor Rocha, porque en las operaciones, por ejemplo, del comercio electrónico B2C, todas las operaciones entre empresarios y consumidores, pues son con consentimiento electrónico. A usted de Amazon, al Apple Store, el Google Play o OLX, Linio, cualquiera de las páginas donde se compran diferentes bienes, no le va a preguntar primero si tiene firma electrónica o el procedimiento de generación o descarga de la firma electrónica o de la firma digital, no. Usted hace un consentimiento electrónico que muchas veces es un click agreement, es decir, un contrato de cliqueo donde usted manifiesta su consentimiento de manera completamente electrónica. Entonces, en esa hipótesis, creería yo que no, la mayoría de las operaciones de comercio electrónico no se encuentran presididas del uso de firmas electrónicas, todo lo contrario, se le da una fortaleza al consentimiento electrónico previo al proceso de identificación. De acuerdo, doctor. Otro ejemplo puede ser la autorización de uso de datos personales que en la ley 1581 establece que se materializa mediante un acto inequívoco, que no necesariamente es una firma electrónica. ¿De acuerdo, doctor? De acuerdo, así es. Aquí viene una pregunta, me parece interesante. Siga, Leo, perdóneme, pero me parece interesante la última afirmación que ha llegado ahí al chat de preguntas y respuestas. Vale, doctor, ya llegamos rápidamente ahí. Valentina Jara nos pregunta en qué casos puedo usar la firma digital y o electrónica. Pues yo he sostenido lo siguiente en esta exposición, y es que debe ser utilizada firma electrónica o digital en el caso de que la norma exija la firma como un requisito de la existencia del acto del documento. Ejemplo, en títulos valores electrónicos, en escrituras públicas de compraventa. Hay algunos documentos en materia pensional o laboral que requieren firma, o sea que la norma exige la firma. En ese sentido, utilizar uno u otro mecanismo, firma electrónica o firma digital, dependerá de un análisis de riesgo y de un análisis de usabilidad. O sea, qué tan sencillo es utilizar firma electrónica o firma digital. Vean ustedes, por ejemplo, que en el caso de operaciones realizadas, por ejemplo, de créditos concedidos por la vivienda en los Mac Center o en los iShop, la forma en la que se desarrolla la firma electrónica es con la verificación biométrica de la persona contra el documento de identidad. Y ese es un modelo que es un mecanismo técnico que verifica tanto autenticidad como integridad y es una firma electrónica. Entonces, hay distintas formas de firmar electrónicamente y en ese caso, pues, por la misma usabilidad del mecanismo, no era posible integrar firmas digitales. Entonces, eso dependerá de los riesgos y del uso, de la usabilidad que tenga el mecanismo. Mónica Peñaranda nos pregunta, doctor, si se emplea firma electrónica sobre documentos como contratos, ¿estos podrían tener validez jurídica y carga probatoria ante un juez? Sí, totalmente. Aquí ya ha habido, es más, las sentencias que hay sobre título valor electrónico en Colombia, todas son con firma electrónica, no con firma digital. Ok, otro participante nos pregunta, ¿en el país ya se está utilizando blockchain para garantizar la integridad e inmutabilidad de documentos? Sí, ya se está utilizando para el registro de tierras y se está utilizando también para el desarrollo de algunos contratos inteligentes en el sistema financiero. Sí se viene utilizando esta tecnología y seguramente en la medida en que se superen algunos
Como blockchain puede tener o estar tan asociado a las blockchain públicas más conocidas, que son las que están vinculadas también a los criptoactivos o criptomonedas, en la medida en que este tema del criptoactivo, criptomoneda sea regulado, tenga una mejor regulación, sin duda alguna va a haber una mayor habilitación de la tecnología blockchain en Colombia. Doctor, de pronto usted sabe si el sistema Radian de la DIAN está No, planteando hacer uso de blockchain. de momento no. Ellos están hasta ahora contratando la solución técnica, entonces dependerá de los proponentes ofrecer algo de ese estilo. En Chile sí hay algo parecido ya montado sobre blockchain. Perfecto. La doctora Sudiani Castro nos aclara, no es una pregunta, ella es la coordinadora del Grupo de Acceso a la Información y Protección de Datos de la Registraduría, nos dice, la Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad encargada por la Constitución y la ley para identificar a las personas en Colombia. Doctor, ¿algún comentario sobre esto? Sí, yo estoy de acuerdo con la doctora Sudiani. Sudiani Castro, estoy completamente de acuerdo. Creo que sobre eso pues no hay ningún tipo de discusión. Pero una cosa es la identificación que provee la registraduría a través del documento, del documento de identificación, es decir, de la cédula de ciudadanía o la tarjeta de identidad para los menores de edad o la cédula de extranjería para los extranjeros. Pero otra cosa es identificar a través de medios electrónicos, a través de diferentes rasgos o procedimientos, como por ejemplo la biometría. Les doy un ejemplo, que es lo que ocurre hoy en día y está avalado, y por favor, Leonardo, ahí me complementa y comprometa su criterio acá. Y es la siguiente razón. Si yo tengo una base de datos, digámoslo así, yo lo que no puedo conformar o tener es una base de datos paralela de identificación a la registraduría, pero sí podría, y ya lo habilitan normas específicas del ordenamiento jurídico colombiano como la circular 029 del año 2019, identificar a partir de plantillas biométricas. Les voy a dar un ejemplo. Si yo, Eric Rincón, yo soy el dueño de mi dedo, ¿sí? Que es, además de eso, de conformidad con la ley, un dato biométrico y es un dato sensible, con lo cual yo puedo autorizar a una entidad financiera para que esa entidad financiera guarde mi rasgo biométrico a efectos de que se hagan posteriores validaciones de mi identidad y que pueda servir ese mecanismo como una forma de controlar acceso, en fin. Entonces, yo como titular del dato personal puedo autorizar al banco para que haga eso. Y sobre ese rasgo biométrico se pueden hacer posteriores validaciones de la identidad. Entonces, el proceso, digámoslo así, lo que no puede entenderse de la afirmación de la doctora Castro, y lo digo, pues, no lo digo controvirtiendo lo que ella está señalando, porque eso es clarísimo. Lo que no se puede decir es que en la identificación de los particulares debe acudirse siempre a la registraduría. Eso es errado también. Porque es que para identificar por medios electrónicos yo puedo tener acceso a datos que el titular del dato, bajo la ley 1581, me ha autorizado a utilizar o a tratar. Y en ese sentido, yo creo que las únicas normas que definen que hay una prerrogativa en los temas de utilizar únicamente las bases de datos de la registraduría son normas de carácter electoral. Pero en el caso de la ley 1581 nunca nos está diciendo que para identificar a alguien únicamente tengo que acudir a la registraduría, ni hay ninguna otra norma. Y aquí es donde quiero que usted complemente, doctor Leonardo, cómo es el tema de las plantillas y las muestras en la circular 029. Perfecto, doctor. Bueno, yo creo que el tema es de uso de términos, digamos, para ser concreto, cuando nace un niño y le generan un certificado de nacido vivo, para identificarlo, yo tengo que cumplir lo que dice la Constitución, ir con ese certificado de nacido vivo a gestionar su registro civil de nacimiento. No puedo dirigirme a ninguna otra entidad para identificarlo.
Ahora, el proceso que el doctor ha llamado, y me disculpa de pronto si o soy contrario a lo que está afirmando, lo que ha llamado el doctor identificar en esos procesos de bancarios y de otro tipo de trámites, realmente eso no debería llamarse identificar, sino validar la identidad, que de hecho los mismos bancos, fintech y demás entidades utilizan información entre ella, no limitada únicamente la información de la registraduría. Entonces, pienso que identificar es lo que dice la Constitución, como lo señala la doctora Zudiani, y validar la identidad es un proceso que consiste en establecer que la persona es quien dice ser, basados en bases de datos o en información o en validación biométrica, y ahí respondo el tema de la circular 029. La circular 029 ha establecido que las entidades bancarias pueden llegar a constituir su base de datos de biometría, no solamente hablando de dactilar o facial, sino de otros tipos de biometría que pueden llegar a manejarse para sus procesos de onboarding digital o trámites 100% digitales, utilizando plantillas más no muestras. Una plantilla es un resumen matemático de una muestra biométrica. Digamos, en el caso de las ISO, de las minucias de huella, vienen plantillas ISO o plantillas ANSI. Entonces, podrían usar esos estándares para generar plantillas. Las muestras en el caso de huella son las imágenes de huella, entonces pues no es conveniente constituir bases de datos con muestras biométricas, porque en caso de que haya alguna acceso no autorizado a esas bases, es un problema mayor y que tiene que ver incluso con protección de datos. Al manejar plantillas que son resúmenes matemáticos que pueden ser manejados a través de estándares o a través de algoritmos propietarios, se disminuye de manera significativa el riesgo de acceso a una información que, según Ley 1581, son datos sensibles y personalísimos. Entonces, doctor, no sé si está de acuerdo conmigo. Sí, como casi siempre. Bueno, doctor, entonces la última pregunta y ya para cerrar nuestro webinar es del señor Orlando Ríos. Nos pregunta, ¿las firmas a través de Adobe Sign o DocuSign tienen validez legal en Colombia? Yo creo que la pregunta es buenísima porque hoy en día se están utilizando muchos mecanismos de firmado electrónico desde estas soluciones que presentan unos flujos documentales ya creados, como el caso de Adobe Sign o DocuSign o OneSpan, y la respuesta es sí. Esas soluciones, eso que se encuentra allí definido como modelo de firmado electrónico, es una firma electrónica de conformidad con el decreto 2364 del año 2012. Pero aquí hay un tema muy importante, y es que normalmente este tipo de firmas deben utilizarse en ámbitos cerrados o en ámbitos donde el proceso de identificación ya se ha dado, es decir, donde ya existe un proceso previo de identificación digital, que, como lo dice Leonardo, para que no se hieran susceptibilidades, la respuesta políticamente correcta de Leo es validación de identidad, ¿sí? Yo, digámoslo así, considero que eso es identificación digital, pero creo que es importante la aclaración que nos hace Leo. El tema es, si hay un proceso previo de validación de identidad, la validación de la identidad, por supuesto que el modelo va a estar completo y perfecto. O si se hace en un ámbito cerrado, un ámbito de confianza, en fin. Pero si se está pretendiendo con la solución de Adobe Sign contar ya con un mecanismo de firma, digámoslo así, de lo que es, perdón, de identidad, de identificación digital, lo que se logre mitigar de manera eficiente el riesgo de suplantación de identidad, la respuesta sería no, no, porque el mecanismo no tiene ese alcance. El mecanismo no tiene ese alcance. Hay algunas de las empresas acá en Colombia que integran ya
temas de DocuSign y ese tipo de cosas que ya ofrecen incluso el paquete completo. Un módulo de identificación digital o de identificación por medios electrónicos y el DocuSign, que está perfecto como modelo de firmado electrónico. Pero sí que es claro que con este tipo de soluciones no estaríamos en presencia de algo que de manera completa logre mitigar el riesgo de suplantación de identidad y que es necesario complementarlo. Pero lo otro es que, por ejemplo, Leo y yo, o yo con mis clientes o con mis proveedores decida utilizar, ya los conozco, ya los tengo en un ámbito cerrado y decidimos utilizar eso está perfecto. Y está perfecto. Y creo yo que pues mal haría uno diciendo que eso no cumple con la ley 527, cumple con el 2364, etcétera. Pero si se requiere algo donde se valide la identidad de un tercero, se necesita complementar la solución. Doctor, si es, digamos, una empresa y sus proveedores en ese escenario, ¿sería viable? Yo creo que sí, es perfectamente viable porque los proveedores ya parten de un proceso de enrolamiento. Es decir, yo a mis proveedores los conozco, por lo menos los míos los conozco, Leo. Perfecto, doctor. Sí, yo creo que ahí la conclusión, o por lo menos la mía, me corrige, doctor, es que ni Adobe Sign, ni OneSpan, ni DocuSign, ni la mayoría de servicios similares ofrece la parte de validación de identidad, sino simplemente dan el instrumento de firma. Entonces, será un mecanismo robusto en la medida de que quien implemente esas herramientas de firma haya hecho también una implementación robusta de validación de identidad. Sí, Leo, pues complementando lo que estás diciendo precisamente, en ese caso de uso que acabamos de ver en relación al consentimiento informado, vimos que dentro del proceso se suple el proceso de validación de identidad y posteriormente a través de ese mecanismo de validación de identidad es que se habilita el proceso de firma electrónica para darle la validez legal y probatoria, en este caso al documento electrónico que se genera como producto de este proceso, donde vinculamos la persona, donde la identificamos también utilizando determinadas fuentes y donde habilitamos el mecanismo de firma electrónica para darle los atributos a ese documento electrónico de acuerdo pues a lo que mencionaba el doctor Egri frente a la ley 527 del 99. Perfecto, Daniel, gracias por tu complemento. Lina nos ha lanzado varias preguntas. La última que nos lanza es, ¿todos los documentos electrónicos contables deben llevar firma electrónica o cuáles son los que la necesitan en este caso para ser legales ante la DIAN? Pues no sé, Leo, ahí si usted quiere atreverse a contestar algo sobre ese tema. Pues doctor, de lo que yo conozco de la DIAN es mandatoria en la firma de las facturas electrónicas. No conozco No, norma que lo establezca en no, otros tipos de documentos, ¿no? ahí lo complemento. Gracias, doctor. Lo complemento porque no, esa no es la aproximación. La aproximación Gracias. es la siguiente. En la relación Estado-contribuyente, la DIAN desde el año 2015 tomó la decisión de utilizar firma electrónica y las firmas electrónicas deben ser utilizadas por el contribuyente frente a la DIAN para el proceso de declaración o modificaciones, Ok. por ejemplo, a la situación tributaria, por ejemplo, la modificación del RUT, las modificaciones o mutaciones que haya en la información del respectivo contribuyente y las declaraciones tributarias. Y ahí es donde se utiliza firma electrónica, que es el modelo. Pero, ojo, existe otro tema que es la factura electrónica, donde la DIAN, a través de algunas normas, ha instruido al mercado que se debe utilizar para la firma de la factura, firma digital, no firma electrónica. La firma digital. Claro, sí, de acuerdo, Incluso doctor. la DIAN recientemente ha anunciado, y lo digo con conocimiento de causa porque he hablado con el director del proyecto de factura ya, ha dicho que están evaluando abrir el tema a las firmas electrónicas, no solamente quedarse en la firma digital, sino que están estudiando el tema. ¿Por qué la DIAN tomó la decisión de hacer eso con la firma digital de las facturas? Por un tema de usabilidad, porque era más fácil para ellos verificar el certificado digital, pero no por ninguna otra razón, no por razones legales,
no por razones jurídicas, era más por una razón de usabilidad. Entonces, hay que distinguir el tema. De cara a la relación Estado-contribuyente se utilizan firmas electrónicas con plena validez jurídica y probatoria, y del lado, perdón, y del lado de la factura electrónica se utilizan firmas digitales por una razón de usabilidad del mecanismo en las facturas electrónicas. Gracias, doctor. Sí, tiene toda la razón. Había olvidado esa diferenciación que yo mismo había expuesto acá. Erika Beltrán nos pregunta, ¿existe otra solución de Adobe que son los certificados digitales a nivel de aprobaciones internas? ¿Es válido? Sí, es válido, pero nos quedamos también ahí cortos con el tema de la validación de identidad si llega a ser requerida. Es completamente válido y ese es un certificado que cumple con las condiciones de una firma electrónica sin ningún problema. Perfecto. Bueno, ya cumpliendo nuestro tiempo programado, esta es la última pregunta del doctor Miguel Ángel Esparza Hernández. ¿Qué firma recomienda como las que tienen las soluciones más top para firma electrónica en el país? Bueno, doctor Leonardo, ahí sí lo dejo usted hablar de Enter ID, por favor. Muchas gracias, doctor. Miguel Ángel, como lo he señalado en anteriores preguntas, podemos apoyarte con firmas biométricas, firmas electrónicas, de acuerdo a lo que establece el 2364. En general, pueden existir desde distintos puntos de vista soluciones top, pero la recomendación es que siempre se valide el cumplimiento del decreto 2364 y desde Enter ID podemos ayudarte con ese requerimiento, y desde la parte de implementación de documento electrónico con transfiriendo también podemos colaborarte con esas soluciones que efectivamente son top, y cumplen con la norma como se ha señalado. Bueno, muchas gracias a todos. Esa fue nuestra última pregunta. Les deseo un muy buen almuerzo y los esperamos en nuestros siguientes webinar que les estaremos notificando oportunamente. Doctor Daniel, le cedo la palabra para cerrar nuestro panel web. No, agradecerles muchísimo a quienes están acá viéndonos, a quienes nos han hecho las preguntas, a quienes nos han hecho las aclaraciones, el caso de la doctora, Zuliani. Castro, y agradecerle pues muchísimo a ustedes a Transfiriendo, a Enter ID, por el desarrollo de este interesante espacio. Y bueno, estoy seguro de que más adelante podremos compartir. Tengo entendido que va a haber uno muy interesante, un webinar muy interesante sobre biometría. El tema de la biometría que acá en Colombia está tan de moda, se anuncian proyectos interesantes de biometría facial desde la registraduría, están todavía desarrollándose pues, proyectos de biometría dactilar, se habla ya de la biometría comportamental, que algunos bancos la están utilizando, entonces vienen temas bien interesantes para la discusión. Bueno, no, de mi parte agradecer a todas las personas que nos acompañaron hasta este momento. Definitivamente pues es un tema que todos debemos estar contextualizados y estar preparados, y mucho más en este momento que se aceleró con todo este tema del COVID, que nos obliga a nosotros a estar en nuestras casas y casi que pensar en que todos los trámites en algún momento se hagan de manera no presencial. Y nuevamente agradecerles pues por haber sacado el espacio en sus agendas, por acompañarnos, por estar aquí escuchándonos pues a nosotros hablando de estos temas que están de moda en este momento. Agradecerle al doctor Eric Rincón también por acompañarnos como panelista este día, para darnos todo el contexto jurídico y normativo frente al tema. Y también a Leonardo, muchas gracias por la invitación y por permitirnos estar aquí acompañándolos a ustedes. Bueno, muchas gracias y buena tarde. Hasta luego.